Hola a todos, una vez más desde el Cava. Este segundo vídeo es sobre posición y asiento. Hay que remarcar que son dos cosas diferentes, no intercambiables, por así decirlo. La posición es un concepto estático y el asiento que incluye la posición es un concepto dinámico. Hablamos desde luego de posición de doma, igual que luego hablaremos de asiento de doma. La posición es la postura que debemos adoptar en la doma, se implica todo el cuerpo y es la postura, se supone, ideal en la que vamos a estar sentados en equilibrio sobre el caballo. Vamos a hablar de la posición, hemos dicho, empezando desde abajo. El talón está ligeramente más bajo que la punta del pie. Esto es porque la pierna pesa sobre el estribo. El estribo en realidad es simplemente un soporte para descansar nuestra pierna, y como el tobillo está relajado, el propio peso de la pierna debe hacer que el talón vaya más bajo que la punta del pie. Vemos que el pie va casi paralelo al cuerpo del caballo. Seguimos por la pantorrilla. La pantorrilla debe ir ligeramente retrasada respecto a la cincha, y en una postura en la que se supone que debe haber una línea recta que debería pasar por nuestro talón, por nuestro hombro y por nuestra cabeza. La pantorrilla, una vez más, debe ir, además de en esa posición, en un contacto constante y suave con el caballo. Llegamos a la rodilla debe ir relajada, en contacto con la montura si es posible, y con una angulación entre el muslo y la pantorrilla que permita mantener la rodilla baja y la pantorrilla en la postura que hemos comentado anteriormente. El muslo debe también tener una posición en la que permita tener un ángulo abierto entre la cadera y el muslo, y esa rodilla en la posición más baja posible dentro de la longitud de estribos que llevemos. La cadera hay que procurar mantenerla casi vertical, de forma que no provoque que la parte de atrás del asiento se nos despegue de la montura, sino que todo el asiento vaya realmente en contacto con la montura. El asiento, como decíamos, debe ir absolutamente en contacto con la montura en su máxima superficie posible, y además debe ir relajado. Toda la espalda hay que mantenerla en una postura erguida que nos permita ir prácticamente verticales, o en todo caso ligeramente por detrás de la vertical, pero nunca por delante de ella. La cabeza hay que mantenerla erguida, de forma que haga pues con el resto de columna una línea lo más recta posible. La barbilla va ligeramente retirada hacia atrás para mantener la cabeza en esa posición erguida, y luego los hombros deben ir también bajos, retirados hacia atrás, de forma que nuestros brazos estén realmente colgando de la estructura ósea, no con los hombros ligeramente adelantados, que haría que el brazo nos pesara y tirara directamente de nuestro trapecio cervical. Los hombros, hemos dicho, siempre bajos y retirados hacia atrás. El brazo debe ir casi vertical, de forma que el codo se mantenga cerca de nuestra cadera, y el antebrazo dirigido hacia la boca del caballo, de forma que entre el antebrazo, la mano y la rienda se forme prácticamente una línea recta que vaya del codo a la boca del caballo. Los puños deben ir verticales, de forma que los nudillos vayan casi mirándose. En esta foto podemos ver que el puño debería ir algo más vertical, las manos están ligeramente giradas, de forma que los meñiques van excesivamente alejados. Deberían ir los puños más verticales de los que los estoy sosteniendo en esta toma. El asiento, como hemos dicho antes, es un concepto dinámico que incluye la posición o postura en la que montamos, pero además debe tener una característica, y es la de seguir el movimiento del caballo en toda circunstancia y en los tres aires, intentando no estorbar al caballo en ninguno de esos aires, y que, por decir así, nos note encima lo menos posible, ser prácticamente como parte del caballo. ¿Y qué puntos debemos concentrarnos para mantenerlo lo más fijo posible? Y hablamos siempre, hemos dicho que el asiento era un concepto dinámico, por tanto, cuando hablamos de fijeza nos referimos respecto al caballo.
En el paso es un aire basculado, andado, quiere decir que no hay tiempo de suspensión, lo que lo hace cómodo y fácil de seguir, y se mueve basculando el cuello arriba abajo, adelante atrás, izquierda derecha, y debemos intentar seguirlo de forma que no estorbemos el movimiento. Hay que concentrarse en 3 puntos básicamente, son el asiento, las piernas y los brazos, espalda. Empezaremos siempre por las piernas. El paso hace, por el movimiento del cuerpo del caballo, veis que va haciendo una V con las patas del mismo lado, luego esa V se abre, hace la V con las patas del otro lado, y eso hace que los flancos del caballo se vayan a un lado y se vayan hacia el otro lado. Entonces trae el problema de que con las piernas, si no somos conscientes de ese tipo de movimiento, vayamos golpeando el caballo de un lado y de otro, cuando en realidad deberíamos mover las piernas de un lado a otro con la barriga del caballo para que ninguna de las dos pantorrillas esté golpeando ni se separe y vuelva a tomar contacto. En cuanto al asiento al paso, hay que permitir también que se mueva con el cuerpo, con el dorso del caballo, de adelante a atrás y ligeramente de izquierda a derecha, pero nunca aumentando nuestro movimiento más allá del que nos produce sobre nuestro asiento cuando vamos relajados. Entonces acompañamos, no interferimos. Eso es en cuanto a la cadera y también en cuanto a la parte baja de la columna vertebral de los riñones. Hay que acompañar de forma que sigamos el movimiento del caballo, pero sin acentuarlo con el nuestro propio. Y en cuanto a la espalda, brazos, los brazos han de ir lo suficientemente relajados como para que nuestros codos acompañen el movimiento que debe hacer el caballo de oscilar el cuello ligeramente adelante, atrás, izquierda, derecha, de forma que el contacto con su boca permanezca estable, invariable con la boca del caballo, pese a permitir que haga ese ligero movimiento de cabeza y cuello. Ese movimiento de cuello será más grande en el paso largo, más pequeño en el paso medio y casi inexistente en el paso reunido. En cuanto al trote, el trote es un aire, en el vídeo de aires ya hablamos de los aires y aquí solo vamos a decir las características que influyen en el asiento. El trote es un aire saltado y horizontal. Entonces, el hecho de que sea saltado quiere decir que el caballo va dando saltitos en cada tranco, y el hecho de que sea horizontal quiere decir que no bascula y que por tanto es como si fuéramos encima de una tabla que va dando saltitos sobre el suelo. Eso quiere decir que el caballo, cada saltito nos proyecta hacia arriba. Como reacción nuestro cuerpo tiende a subir y a despegarse de la montura, y el problema es que mientras nuestro cuerpo todavía está subiendo por el impulso que da el caballo hacia arriba, el caballo empieza a bajar y es cuando se produce la separación y el bote si nuestro asiento no se acopla y se adapta correctamente al movimiento. ¿Cómo adaptarlo? Pues teniendo la suficiente flexibilidad en la espalda como para que el movimiento del caballo se absorba a través de un ligero movimiento de espalda-cadera que permite que ese impulso haga que la espalda se acorte un poquito en el momento en que nos impulsa hacia arriba y se alargue un poquito en el momento en que el caballo baja, para bajar con él sin perder el contacto con la montura. En cuanto al asiento en el trote, empezando otra vez por las piernas, la pierna debe ir absolutamente quieta en contacto con los flancos del caballo, y a menos que nosotros lo deseemos por alguna razón, dar una ayuda o lo que sea. En cuanto al asiento, debe mantenerse también en contacto con el caballo, y en eso influirá, como hemos hablado antes, la flexibilidad a nivel de cadera-espalda y la relajación que nos permite absorber el movimiento del caballo sin botar sobre la montura. Evidentemente, como esa espalda tiene que hacer algún pequeño movimiento para absorber el del caballo y no botar sobre la montura, eso se va a transmitir a los brazos, y si esos brazos no estuvieran flexibles se transmitiría a la boca del caballo en forma de aumentos y disminuciones de tensión en cada tranco, lo que no debe suceder. Por tanto, los codos, una vez más, deben mantenerse lo suficientemente flexibles como para que podamos mantener un contacto estable y de una intensidad absolutamente constante y homogénea, pese al pequeño movimiento que debemos hacer con la cadera y la espalda para seguir el movimiento del trote del caballo.
De hecho, lo que estamos viendo todo el rato es buscar una fijeza que en realidad es falsa, porque nosotros debemos ir fijos respecto al cuerpo del caballo, que se mueve, y por tanto nosotros hemos de movernos con él de forma que ambos movimientos se integren en uno solo, dando esa impresión falsa de fijeza. El galope es un movimiento que tiene con el paso en común, que es basculado, y con el trote tiene en común, que es saltado. Entonces, como en el trote, también por el hecho de ser saltado, el caballo tiende a hacer que nos despeguemos ligeramente de la montura y nos volvamos otra vez a pegar, pero al no ser horizontal, sino basculado, es como ir encima de una hamaca que va dando pues un pequeño saltito hacia adelante, lo que le hace mucho más cómodo que el trote. Para acoplarnos al galope, en cuanto a las piernas, aquí se complica un poquito porque por la forma de galopar el caballo, el movimiento que nos hace hacer encima de la montura es de atrás a adelante, pero además diagonal de exterior a interior, de forma que en cada tranco de galope nosotros nos movemos resbalando en la montura y adelantando ligeramente nuestra cadera interior. Si no tenemos la suficiente flexibilidad, especialmente a nivel de rodilla, y la suficiente atención sobre nuestra pierna interior, ese gesto que nos hace resbalar en la montura puede redundar en que nuestra pantorrilla interior fuera despegándose en cada tranco del caballo y dando una pequeña patada en el flanco del caballo en cada tranco. Por tanto, ahí hay que ser especialmente cuidadoso con que la flexibilidad de la rodilla y la conciencia nuestra del gesto de nuestra pantorrilla interior la mantenga totalmente en contacto con el caballo en cada momento del tranco del galope. Respecto al asiento, hemos dicho ya que debemos ir resbalando en la montura de atrás a adelante y de exterior a interior, de forma que nuestra cadera interior en cada tranco se adelanta ligeramente. Es muy importante a galope mantener la flexibilidad a nivel de cadera y de la parte baja de la espalda para poder acompañar en cada tranco ese movimiento del caballo sin que la parte de atrás del asiento se nos despegue y se nos vuelva a pegar en la montura, sino que permanezca absolutamente en contacto en todo momento. Respecto a los brazos, punto importantísimo en el galope, igual que en el paso por el hecho de ser basculados, los dos movimientos deben también seguir el movimiento de cabeza y cuello del caballo, y hay que pensar que en el galope el movimiento que el caballo imprime a nuestra espalda al resbalar en la montura es de prácticamente la vertical, ligeramente hacia atrás, volvemos a la vertical, volvemos atrás, volvemos a la vertical, etcétera, en cada tranco. Esto quiere decir que si no tenemos los codos lo suficientemente relajados para que cada vez que la espalda va ligeramente hacia atrás, nuestro antebrazo se mantenga un poquito adelante, y viceversa, cuando la espalda va hacia la vertical, que los codos mantengan también la mano en el mismo sitio respecto a la boca del caballo, decía, si eso no es así, los brazos no van absolutamente libres y permitiendo ese movimiento del codo ligeramente hacia adelante y volviendo a su sitio, al dejar el brazo fijo, quieto, estático, rígido, el movimiento que haría el caballo sería de ir diciendo que sí con la cabeza constantemente. Es un movimiento en el que la nuca en cada tranco se iría abriendo y cerrando en vez de mantenerse estable, estática en la misma posición constante. La única forma en la que el caballo puede mantenerse estable en la posición mientras nosotros con la espalda vamos ligeramente hacia atrás y adelante en cada tranco es que nuestra mano se separe un poquito de la espalda hacia adelante cada vez que la espalda va atrás y que se junte un poquito cada vez que la espalda va adelante, para no influir, insisto, en la fijeza de la posición de cabeza y cuello en el galope. Hay una expresión que se utiliza montando a caballo, que supongo que todos habréis escuchado, que es tener un asiento independiente. Tener un asiento independiente quiere decir básicamente ser capaz de mantenerlo indistintamente de lo que estemos haciendo con las riendas, y sobre todo la capacidad de mantenerlo en las transiciones y sin tener que cogernos a la boca del caballo para mantenernos con ese asiento que sigue el movimiento del caballo y que se mantiene erguido
y flexible. Entonces aquí vamos a ver las dos cosas con las que podemos comprobar la calidad de nuestro asiento, que son las transiciones, sobre todo las transiciones galope-trote, que es una transición en la que podemos sentirnos especialmente incómodos. Aquí veremos alguna transición galope-trote para comprobar que nuestro asiento se mantiene unido al caballo sin ningún tipo de variación en la angulación de la espalda o botes en la montura o nada por el estilo, y lo que sería la prueba de fuego de la independencia del asiento, que es tener la capacidad sobre cualquier tipo de trote o de galope incluso, de hacer una cesión completa de las riendas sin que eso influya en la calidad de nuestro asiento sobre el caballo, que insisto, debe seguir siendo totalmente equilibrado y de manera que sigamos el movimiento del caballo, mostrando que podemos hacerlo independientemente del contacto con su boca. Bien, creo que es todo sobre el asiento, dado el escaso tiempo que podemos dedicar en cada uno de estos clips, que son cortos por definición. Gracias a todos por vuestra atención y espero verlos en el siguiente vídeo.